Dios es el origen de todo, la gran duda, lo más intangible por antonomasia, esa cuestión, esa persona, esa realidad, esa presencia que nos resulta absolutamente inabarcable y que viene siendo una duda pues desde básicamente el principio de los tiempos. Yo creo que no ha habido civilización que no se haya planteado en algún momento qué es eso de la divinidad que nos interpela, ¿no? Que casi nos exige un veredicto, una respuesta. Cuando uno se pone a ver qué se dice de él, cómo se le considera en la Biblia, tampoco hay una cuestión muy clara, tampoco es realmente fácil de ver, porque aunque en algunos pasajes, claro, la Biblia también son un montón de libros, un montón de trozos, de retazos de los testimonios y de la vida personal de muchísima otra gente. Y a Dios se le refleja, se le explica a través de esas historias personales de otros. No hay muchos momentos en los que se haga, ¿cómo decirlo?, una abstracción de lo que es Dios. En la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a Dios siempre se le entiende a través de la historia de alguien, a través del pensamiento, de la vida de alguien. Y siempre acaba resultando un poco imperfecto. A lo largo de los siglos, pues claro, de todo esto se ha intentado hacer materia de teología, ¿no? De pues un poco poner orden, ¿no? A ver por dónde empezamos, ¿no? Entonces sí hay ciertas cuestiones que están ahí, ¿cómo decirlo? Que están ahí, vamos a dejarlo así, ¿no? Por ejemplo, en ningún lugar de la Biblia, del Antiguo Testamento, de la parte hebrea de la Biblia, se piensa o se intenta entender qué significa el nombre de Dios. Esto es algo que se hizo luego después, bastantes siglos después, cuando los rabinos, los escribas, se pusieron a trabajar sobre el texto escrito que habían heredado, y entonces fueron ellos los que decidieron cómo interpretar ciertas cosas del nombre de Dios, ¿no? Normalmente el nombre de Dios se entiende como el tetragrammaton, que son esas cuatro letras hebreas, Yod, He, Vav, He, que nadie sabe muy bien cómo se pronuncian, porque una de las primeras cosas que hicieron los rabinos fue decir, este nombre es impronunciable. En aquel momento empezaron con esa idea de que los nombres tienen cierta clase de poder, un poco místico a lo mejor, y que es mejor no jugársela con ellos, y muchísimo menos con el nombre de Dios. Ese tetragrammaton es, bueno, mucha gente cree que tiene que ver con el verbo ser en hebreo y que tiene que ver con la forma del imperfectivo hebreo. Y eso tendría mucho sentido porque el nombre de Dios, que es una entidad, es lo intangible, aquello que no se puede tocar, que no se puede comprender, su nombre, que es en fin, aquello que lo definiría completamente, sería una expresión del verbo ser en imperfectivo, es decir, según el sistema verbal hebreo, tampoco me quiero meter ahora con esto, pero el modo imperfectivo viene a ser una acción que no tiene un principio ni un fin claro. Cuando Dios dice esa frase tan famosa a Moisés en Éxodo de yo soy el que soy, cuando Moisés le exige explicaciones, le dice, bueno, de todos los dioses que conocemos, ¿me puedes explicar cuál eres tú? Dios lo que dice es yo soy el que soy. Se han dado muchísimas vueltas sobre esa frase y la verdad es que creo que no hay ni una sola solución. Para cada uno significa una cosa diferente y al mismo tiempo enlaza con muchísimas cosas, con muchísimas, pero creo que se ve claramente que el verbo ser, la existencia, el hecho de que Él exista es aquello que define a Dios, al contrario que los otros dioses, que no les define exactamente su existencia, sino la percepción que aquellos que le adoran tienen de ellos. Voy a intentar explicarlo un poco mejor esto. Una gran parte de lo que sabemos desde el Antiguo Testamento de los nombres de Dios tienen que ver con lo que os decía, con la percepción de aquellos que escribieron, que vivieron y que luego transmitieron, más tarde luego se escribieron estas historias, pues esa percepción que esas personas tuvieron de Dios. Entonces muchas veces los nombres de Dios están muy relacionados con el lugar en el que se nombra. Es el Dios de este sitio, es el Dios de este lugar, pero no porque realmente Dios estuviera ahí en preferencia a otros lugares, sino porque realmente así era como se entendía la divinidad en aquel entonces. Hay un gran salto temporal desde los primeros escritos del Antiguo Testamento hasta donde estamos nosotros. Hay que entender un poquito su contexto.
Por ejemplo, muchas veces a Dios se le llama, según el dios cananeo, él. De hecho, muchas veces se le llama Elohim, que es el plural de él, como si fueran dioses. Es una cosa un poco extraña, pero se le sigue considerando uno, sin embargo se utiliza un nombre plural para él. En muchos lugares del Antiguo Testamento aparecen los Baales, Baal, que eran los dioses de los pueblos de alrededor del pueblo de Israel, de los hebreos. Llamaban Baal a su dios. Baal en realidad es una palabra muy común que significa señor. Y de hecho en el lenguaje, en el hebreo moderno, se ha recuperado como la fórmula de cortesía, como señor, ¿no? Dios a veces también toma nombres de atributos, ¿no? Como por ejemplo el Shaddai, que es el dios de los ejércitos, cuando están en ese contexto de guerra, de que necesitan rendirse a Dios, que es Él el que dirige al pueblo hacia la batalla, pues entonces Dios es el dios de los ejércitos. Y luego se recupera un poco esa idea más adelante cuando se habla también de los ejércitos de Dios. Hay algunos autores que tienen esa especie de visión de Dios rodeado de una corte celestial de seres que están a su disposición como si fueran un ejército. Y claro, pues a eso hay que darle un nombre. Sin embargo, estos son unos cuantos ejemplos de muchísimos que hay. Y sin duda si buscáis por ahí, si googleáis los nombres de Dios, os van a aparecer un montón de cosas por ahí. Lo curioso es que al Dios del Antiguo Testamento, por llamarlo así, es muy difícil asignarle una sola cualidad o un solo atributo. Muchas veces él mismo a los profetas en Isaías 60, por ejemplo, se presenta con los atributos de una madre. De repente, pues te desconcierta un poquito, ¿no? Sobre todo si tú tienes en mente aquellos dioses antiguos, aquellos dioses que eran de otra manera, ¿no? Dios es el Dios de toda la creación, como dicen los salmos. No es solo el Dios del viento, ni es solo el Dios del mar, ni es solo el Dios del trueno. Esos son los otros dioses, los otros Baales. El monoteísmo o la monolatría, que es un poco lo que se vivía más a principios del Antiguo Testamento, es una cosa un poco difícil de entender incluso para aquellos que estaban intentando entenderla en ese momento y que sabían que era la manera correcta de dirigirse a Dios. Cuando luego más adelante en la historia del pueblo de Israel se fueron al exilio de Babilonia, pues aquel largo periodo de tiempo dentro del contexto religioso ajeno también les dejó marcados. Y cuando regresaron, pues se dieron cuenta de que algunas de las imágenes religiosas babilónicas les ayudaban a dar forma concreta a esa realidad abstracta de su propio Dios. El resto de religiones siempre son muy concretas. Y sin embargo, todo lo que tiene que ver con la religión de Israel, todo lo que tiene que ver con la presencia de Dios, con su existencia, pues resulta que es muy abstracto y a veces es un poquito difícil de entender. Por ejemplo, esta frase, ¿no? Que antes hablábamos del tetragrámaton, del nombre de Dios, de en qué consistía. Bueno, durante la era cristiana ha habido un tiempo en el que se acostumbró, fue costumbre de alguna manera, llamar a ese Dios del Antiguo Testamento, que es el Dios también del Nuevo Testamento, pero bueno, ya me entendéis. Al Dios del Antiguo Testamento se le llamaba Jehová. Ese nombre luego no aparecía en el Nuevo Testamento. Lo que ocurre es que, bueno, llega un momento en que descubres que Jehová no existe, es una construcción. Incluso se llega a dudar de que una versión un poco más hebraizada de ese Jehová, que podría ser Yahvé, tampoco termina de existir o tampoco hay dudas. Realmente no se sabe si existió, si ese era realmente el nombre, si así era como se pronunciaba, porque ese era el problema, que a las 4 letras de Dios no se le añadían vocales, así que no se podían pronunciar, ¿no? De hecho, cuando yo estaba estudiando en la universidad, a pesar de que estábamos en un entorno laico, yo creo que ni tan siquiera los profesores eran judíos, no todos, algunos sí eran judíos, pero no todos. Cuando leíamos fragmentos de la Biblia hebrea, siempre a todos nos hacían pasar por encima del nombre de Dios y decir Adonai. Siempre se decía Adonai y no Yahvé ni ninguna otra cosa. Un poco por respeto, ¿no? Por la tradición. A mí me resultaba muy divertido. En los hebreos, los judíos siempre han considerado que era impuro o peligroso incluso pronunciar el nombre de Dios, dependiendo un poco de la época. Así que cuando se le añadían las vocales de Adonai, que es el Señor, al tetragrámaton de Yod, He, Ba, He, pues luego dio este nombre raro que luego traducido al latín dio Jehová, pero bueno, ¿realmente Jehová es el nombre de Dios? ¿Lo es Yahvé? Es que ese es el tema, que no se sabe. En el Antiguo Testamento este Dios sin nombre acepta ser llamado de muchas maneras
y no se presenta a sí mismo a través de imágenes, sino a través de conceptos, de ideas. Se presenta muchas veces a través de diferentes formas de amor. En Deuteronomio 6.5, que es uno de los grandes textos fundacionales de la idea de Dios, en un contexto histórico de violencia, de supervivencia pura, ¿no? Resulta que Dios se presenta a sí mismo y dice que el mandato es amar a tu Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y de repente parece algo muy descontextualizado de ese momento y de ese lugar, ¿no? El resto de dioses, cuando hablaban, aunque fuera a través de sus profetas, pues resulta que reclamaban lealtad, no reclamaban amor. Así que es algo curioso. Y con todo esto, pues uno llega luego al Nuevo Testamento, ¿no? Y cuando nos encontramos, cuando el lector moderno, el lector de la Biblia, se vuelve a encontrar con Dios, lo hace a través de Jesús, lo hace en boca de Jesús. Que resulta que Jesús le llama Padre. Ha pasado de esa idea abstracta, ¿no? Un poco de ese Dios con muchos nombres y que se llama de diferentes maneras según el momento y según el lugar, a un Jesús que se presenta como el Mesías, como el Hijo de Dios y le llama Padre. No solamente le llama Padre, ¿no? Sino que le llama papá, le llama Abba. Y tampoco es tan extraño, porque a lo largo del Antiguo Testamento, incluso en algunos lugares del Nuevo Testamento, hay algunos pasajes en los que cuando Dios vuelve a tomar la palabra de alguna manera, cuando se revela alguno de los autores o alguno de los personajes que hablan, toma esos atributos un tanto ambiguos, se puede decir, ¿no? Mitad entre lo que es el padre y lo que es una madre, pero siempre centrándose en ese amor, en ese cariño, en esa relación de apego, en esa relación directa. El Dios que vemos a través de los ojos y de las palabras de Jesús es muy curioso, porque sigue teniendo ese aire, esos atributos del Antiguo Testamento, pero hay algunos de ellos que están como muy marcados, como este mensaje de Deuteronomio, de amar a Dios con todas tus fuerzas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Este Dios que se relaciona con nosotros a través de su cualidad de amor. En Primera de Juan vuelve otra vez a hablar sobre eso. Una de las cualidades principales de Dios, y allá donde se le reconoce siempre, es el amor. Y ese es el mensaje que repite Jesús una y otra vez. No solamente que nosotros como cristianos, los que queremos creer en este mensaje y en este evangelio, debemos considerar el amor como el principio fundamental de todas las cosas, aquello de donde parte. No lo debemos hacer porque sí, porque es bonito, porque queda bien, sino porque la cualidad primigenia de Dios desde el principio, y por eso en Mateo y en Juan se nombran todos estos pasajes del Antiguo Testamento de nuevo, se citan para recordarlos y para usarlos como referencia, es que Dios se explica a sí mismo a través del amor. No lo hace a través de una imagen, ni lo hace a través de, no sé, de cuestiones más tangibles, sino a través de la expresión en las relaciones entre unos y otros o de la manera en la que nos relacionamos con el mundo. Así que ahora en muchos pasajes del Nuevo Testamento resulta que Dios ya no sé cómo decirlo, ya no es esa cosa lejana, ¿no? De por sí, sino que de repente es el Padre. Es aquel que está con nosotros, es aquel que reclama nuestro cariño, es aquel que reclama su autoría sobre nosotros, pero también el que está dispuesto a ofrecerlo todo. Y si se ve el mensaje de Jesús a través de los evangelios desde este prisma, se ve que hay un hilo conductor del amor de Dios que se expresa a las personas. Y el amor es el principio de todo lo demás, de la gracia, de la misericordia, de la sabiduría, de la justicia, incluso del juicio. Pero el principio de todo siempre es esa manera que tiene Dios de expresarse a sí mismo a través del amor. Resultaba raro en el Antiguo Testamento, resulta siendo un poco raro en el Nuevo. Y de hecho, no en todas las partes del Nuevo Testamento se le considera como Padre. Hay muchos lugares donde se le considera como Dios, así, en genérico, en griego, ¿no? En muchas cartas y escritos se le considera así. Esa palabra Dios es la palabra que designa a todos los dioses en general. Y vuelve otra vez ese concepto, ¿no?, que había en el Antiguo Testamento de, bueno, Él es el Dios. ¿Cómo se llama? Pues no lo sabemos, vamos a llamarle como llamamos a los demás, ¿no? Lo ponemos en mayúscula un poco para diferenciar y luego hemos creado todo un lenguaje alrededor de esto, pero en el momento, en aquel momento concreto en el que se hizo, seguía esa idea de que sabemos que es nuestro Padre, sabemos que tenemos que relacionarnos con Él como si fuera nuestro Padre,
porque así es como queremos aprenderlo de parte de Jesús, pero sigue siendo ese Dios lejano, intangible, ¿no? Ya no es una monolatría, ya no es adoramos a un Dios entre muchos, ¿no? Pero es que tampoco es el monoteísmo radical de que solo hay un Dios, porque esta divinidad se nos presenta en el Padre, pero también se nos presenta en el Hijo y de repente se nos presenta también en el Espíritu Santo. Y resulta que ninguna de esas tres cosas tampoco son ajenas a la forma de ser de Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento también se presentaba a sí mismo como Elohim, en plural, ¿no? Pero se supone que Dios solo hay uno, ¿no? Bueno, pues aquí estamos en el gran problema de la Trinidad, que yo desde luego no pienso resolver hoy. Lo único que nos queda claro es que Dios sigue siendo intangible, que sigue siendo un misterio en gran parte, que, bueno, hay un poquito menos de misterio cuando se le ve a través de ese Abba, de ese papá, de Jesús. Cuando se le ve a través de ese prisma, el misterio como que se diluye un poquito y hay un poquito más de revelación, de claridad, pero sigue siendo esa cosa intangible, ¿no? Incluso hoy en día, un Dios que se supone que es el creador de todas las cosas, que es el gobernador de todo el universo, que poco se impone a sí mismo, que poco impone su presencia. Tenemos todos los testimonios desde el comienzo de los tiempos, ¿no? Hay constancia de que mucha gente le ha sentido, le ha visto, ha vivido con él, ¿no? Pero él sigue sin imponer su existencia. Si se le entiende bien, si se entiende bien cuál es este mensaje de la Biblia, es lógico que no quiera imponer su existencia porque la clave de su existencia es el amor. Y desde el amor, que condiciona todo lo demás, imponer su existencia sería anular ese propio amor. Sé que hay muchos que no lo ven así, incluso algunos considerarían que lo que estoy diciendo es un poco herejía, pero no estoy intentando ser sistemática, solamente intento contaros la historia dentro de la historia que se nos ha estado contando. Esto no es más que una píldora y un poco de, ¿cómo decirlo?, de apuntes al aire acerca de estos temas tan complejos. Yo hablo desde lo que se lee en el libro, desde lo que muchos han aprendido, desde lo que muchos han pensado, pero también desde la experiencia de millones de personas a lo largo del tiempo que han conseguido entender la presencia de Dios a pesar de que sigue siendo el gran misterio y lo más intangible de todas las cosas, a pesar de que sentimos y entendemos que su presencia es real. Yo soy Noa Alarcón y esto es El Camino. Nos vemos la próxima semana.